Frente a un túnel iluminado por una fuerte luz blanca, un chico de cabello corto y gafas notó una presencia amenazadora acercándose. Reflejada en sus ojos, una imagen de un lobo feroz se presentó. La criatura saltó y, por un triz, no alcanzó a nuestro protagonista, quien se desvió, saltando hacia atrás mientras ella chocaba contra la pared con fuerza. La criatura cayó al suelo, aturdida por el impacto, y él permaneció observándola, hasta que ella se volvió de nuevo hacia él, con ojos carmesí y dientes afilados, gruñendo. Volvió a correr lo más rápido que pudo, mientras ella lo perseguía ferozmente, y recordó el comienzo de todo. Hace 10 años, un túnel de gran escala que daba paso a otro mundo apareció en Tokio. Desde dentro del túnel, bestias emergieron portando un misterioso virus, los llamados portadores. Continuaron atacando a humanos de todas las edades, razas y géneros. Junto con ellos, surgió una infección secundaria, y la tasa de mortalidad superó la marca de 1 millón. Después de eso, aunque en pequeña escala, varios otros túneles comenzaron a aparecer por Japón. Aquellos sin poder no tuvieron otra opción que huir, incluso después de perder a sus padres, incluso después de que su hermana fuera infectada. Todo lo que nuestro protagonista podía hacer era huir, y aún ahora, eso no había cambiado. Corrió hacia un grupo de chicos que rápidamente notaron su acercamiento y se advirtieron entre ellos. Uno de ellos preguntó si ese era el último, mientras otro gritaba en tono burlón: «Saeki-kun, haz tu mejor esfuerzo, el objetivo está a la vista». Nuestro protagonista corría sudando, con una expresión de desesperación. Él era Saeki Kaito, purificador de 6ª clase, 20 años. Uno de los chicos que lo esperaba sacó un gran hacha que se encendió en energía dorada brillante, activando el poder de inmunidad especial. Algunos individuos despertaron poderes especiales al recibir vacunas refinadas de los portadores. El chico, que era uno de esos individuos, lanzó el hacha hacia atrás, gritando mientras acumulaba energía, y luego la arrojó con una explosión de llamas en dirección a la criatura. Saeki vio la aproximación del arma y rápidamente se lanzó a un lado. El hacha pasó junto a él, casi alcanzándolo, y luego explotó en la criatura con todo. Ese poder adquirido se había convertido en un escudo para protegerse contra los portadores y una lanza para purificarlos. La criatura fue cortada por la mitad por el golpe y fue eliminada, mientras Saeki continuaba corriendo. El rubio que había arrojado el hacha celebró con una sonrisa orgullosa, gritando: «Acerto directo». Él era Godai Retsuki, purificador de 3ª clase, 30 años. Caminó hacia la cabeza de la criatura y la tomó, sacando un pequeño cristal rojo de dentro. Luego se volvió hacia el resto del grupo, levantándola, y dijo: «Rojo, ¿eh? ¡Qué aburrido!». El otro chico frente a él comentó: «Un portador con solo un índice de contaminación de 20 no es mucho». Uno de ellos preguntó cuál era el mayor valor registrado, y el otro respondió que, si recordaba bien, era mucho más de 1800. De repente, una voz femenina surgió llamando la atención de Godai, quien se volvió y vio a una chica con uniforme azul y cabello Chanel negro, diciendo: «Capitán Godai, buen trabajo. Todos los portadores que salieron del túnel en esta área han sido eliminados. Junto con esto, se ha confirmado la desaparición del túnel». Aquella era Mizuno Kajo, purificadora de 4ª clase, 19 años. Godai apoyó su hacha en sus hombros y sonrió hacia ella, diciendo: «Bien, vamos a partir». Buen trabajo detrás de él. Nuestro protagonista estaba apoyado en el suelo, jadeando, hasta que el capitán se volvió hacia él y dijo con una sonrisa: «Tener un cebo hace que la presa venga directo hacia nosotros, para que sea fácil. Contaremos contigo la próxima vez también». Una expresión de decepción y tristeza tomó cuenta del rostro de Saeki, pero no podía decir nada. El día siguió. Ya estaba amaneciendo en el hospital cuando se sentó en uno de los bancos de espera de uno de los pasillos y vio la notificación bancaria en su celular anunciando que la Asociación Especial de Purificación le había transferido 50.000 yenes. Se volvió hacia Mizuno, que estaba sentada a su lado, y preguntó si habían terminado. Ella respondió: «El resultado fue negativo. Todos los demás también». Saeki sonrió ampliamente y declaró: «Aunque sea una regla, estas inspecciones post-misión son un inconveniente». Mizuno se levantó y, irritada, le gritó: «No deberías decir que son un inconveniente. Saeki-san, ¿entiendes tu propia condición?». Nuestro protagonista bajó la mirada con una sonrisa forzada, mientras pensaba en la condición a la que ella se refería: síndrome de inmunodeficiencia específica. No tenía inmunidad alguna contra el virus que los portadores traían.
Por eso, no podía ni siquiera recibir la vacuna. Un mero rasguño causado por un portador sería fatal. Ya habían pasado 10 años desde que aparecieron los primeros portadores. Sin embargo, ningún otro caso como el suyo había sido encontrado. Saeki miró sus manos y dijo, «Pero, gracias a eso, desde su perspectiva, parezco un banquete, haciéndome un cebo perfecto». Mizuno miró con tristeza hacia abajo y respondió, «Saeki-san, eres muy gentil. El capitán Godai y los demás simplemente piensan que es divertido». Él gritó pidiéndole que se detuviera. Ella interrumpió su habla y él continuó diciendo, «¿No es genial? Eso significa solo que la paz ha vuelto. Si ya no puedo ser un cebo, entonces no merezco llamarme purificador. Lo siento por hacerte preocupar». Se volvió, sonriendo amablemente hacia ella, y ella apretó su mano con una mirada preocupada y brillante, diciendo, «Incluso sin inmunidad especial, el desempeño de Saeki-san en el campo de batalla debe ser reconocido. Algún día llegará el momento en que serás reconocido como un verdadero purificador. Hasta entonces, yo te protegeré». Los dos se quedaron en silencio mirándose, hasta que Mizuno se dio cuenta de que había hecho algo como una declaración de amor, y su rostro se sonrojó de vergüenza. Nuestro protagonista quedó en shock, sin reacción alguna. La chica se levantó desesperada y salió corriendo, diciendo que iba a comprar algunas bebidas. Saeki se tocó la frente y dio una sonrisa tímida, diciéndose a sí mismo, «Una chica más joven acaba de decirme que me protegería. No puedo dejar que Mio me vea siendo tan patético». De repente, una chica con una aura obsesiva y una mirada aterradora apareció recostada en su regazo. Él se sorprendió y luego preguntó, confundido, «Mio, ¿desde cuándo estás ahí?». La chica se sentó a su lado y respondió, «Acabo de llegar. Nunca pensé que mi tímido hermano mayor se llevara tan bien con una mujer». La chica de cabello negro con manchas rojas en su cuello y rostro era la hermana menor de Saeki, Mio Kaito, 14 años. Saeki se sonrojó y respondió, «No es así, ella es solo una colega». Mio argumentó, «Pero ella era muy pechugona». Saeki se quedó sin palabras. Balbuceó un poco, como si pensara en la figura de Mizuno, y luego se recompuso, diciendo, «Bueno, más importante, ¿estás segura de que puedes andar por ahí?». La chica se dio la vuelta y comenzó a correr con los brazos abiertos alegremente, diciendo, «Me siento bien hoy. ¿Terminaste tu trabajo de purificador?». Saeki le sonrió y respondió, «Sí, me ocupé de algunos portadores». Mio se volvió hacia él con una sonrisa amplia, llena de orgullo, y dijo, «Como se esperaba de mi hermano mayor». Sin embargo, ese momento bello y brillante no duró. Ella se inclinó, tosiendo fuertemente, y cubrió su boca, tratando de recuperarse. Saeki salió corriendo hacia su hermana, preguntando si estaba bien, con la voz entrecortada de preocupación. La sostuvo en sus brazos mientras ella se recostaba sobre él y respondía, «Estoy bien. Tener un hermano mayor que es un héroe de la justicia me hace sentir orgullosa como hermana». Saeki la miró, dejando que sus sentimientos de profunda preocupación se reflejaran en su mirada. Permaneció en silencio durante algunos segundos y luego abrazó fuerte a su hermana, sosteniendo su cabeza contra su pecho y diciendo, «Aguanta solo un poquito más, te lo juro, encontraré una cura». Lágrimas surgieron en los ojos de su hermana, quien dio una sonrisa mixta de tristeza y alegría, diciendo, «Sí, no te exijas demasiado». La pequeña regresó a su habitación con una enfermera, y él le hizo un gesto de despedida a su hermana por el día. Tan pronto como se alejó, su reloj emitió una alerta. Observó la pantalla roja parpadeando en su muñeca y exclamó, «Otro túnel de otro mundo». Pero ya, la ubicación es... El lugar indicado estaba afuera del edificio del hospital. El grupo del capitán Godai ya se había reunido frente a un túnel negro con llamas que había surgido. Dentro, médicos, niños y varias personas se amontonaban llenos de miedo, mientras Mizuno intentaba organizarlos. El capitán Godai, por su parte, miraba con una sonrisa entusiasmada, diciendo, «Salir 2 veces en un día es complicado, pero es una suerte que haya aparecido donde el equipo ya está reunido». Ante ellos, una bestia lobo de ojos carmesí surgió atravesando el portal. Se preguntaron si era el mismo que el de antes, y pronto uno de ellos respondió que no, parecía un poco diferente. El lobo, con una melena blanca alrededor de la cabeza, caminó seguido de lobos marrones, y luego avanzó con voracidad, mientras Godai sonreía, emocionado por la batalla, y dándose cuenta de que los animales eran del tipo que disfrutaba pelear. Las criaturas gruñeron y avanzaron hacia él con todo. Godai respondió con un ataque de su hacha en llamas, realizando un corte en su cuello. La criatura fue lanzada hacia atrás
y el resto del grupo celebró el desempeño de su capitán. Sin embargo, la mirada de Godai no era de satisfacción. Una duda mezclada con preocupación surgió al ver que la hoja de su hacha tenía una parte sin llamas. Preguntó si no estaba astillada o cegada de alguna manera, y el compañero a su lado respondió que sí. Pronto, uno de ellos preguntó si había algo malo, y, sin que se dieran cuenta, la criatura que pensaban haber derribado apareció del aire, saltando sobre él con sus garras afiladas. La criatura mordió el cuello del chico, haciéndolo gritar con lágrimas en los ojos. No entendían. El cuello del lobo debería haber sido cortado. El chico solo pudo gritar pidiendo ayuda, implorando que la criatura se detuviera mientras ella desgarraba su carne. El grupo miró sin reacción al ver a su compañero caer al suelo ensangrentado. Uno de ellos gritó pidiendo que lo ayudaran, pero el capitán advirtió a todos que no servía de nada. Ya estaba muerto. Godai miró intrigado a las criaturas salivando y gruñendo frente a él, y pensó, ¿qué está pasando? ¿Los ataques no están funcionando? No. La inmunidad especial fue neutralizada. Sus ojos se agrandaron al llegar a esa conclusión, pero pronto las cosas empeorarían. Uno de los compañeros gritó, «Goda-san, mira eso». Las criaturas estaban paradas frente a él, mientras su compañero comenzaba a gemir, su cuerpo pulsando y retorciéndose. Se levantó con la columna doblada, entre gemidos, incluso ya estando sin vida. El muerto vivo dirigió su mirada hacia ellos y, entonces, con una expresión aterradora, avanzó hacia sus amigos. Godai sudó con una expresión horrorizada y luego gritó para que la criatura no se acercara. Golpeó con su hacha, hundiéndola en el pecho del muerto vivo, y, poco después, una explosión ocurrió cerca de ellos. Rápidamente, volvieron su atención hacia el impacto y preguntaron qué estaba pasando. Godai respondió que no tenía idea y miró a su alrededor pensando, ¿las personas atacadas por portadores son devoradas vivas o quedan infectadas y se convierten en cenizas al final, ¿verdad? Maldijo. Eso no tenía ningún sentido. Otro de sus compañeros estaba tendido en el suelo después de ser eliminado por otro compañero transformado. Una nube de humo con partículas de sangre se elevó en el aire. El cuerpo que acababa de ser derribado comenzó a gemir de la misma manera que el anterior. Una mirada aterrorizada tomó el rostro de Godai, quien sabía lo que vendría a continuación. Avanzó con sus hachas, quejándose de que nadie le había avisado sobre eso, y fue seguido por el resto de su grupo. Las personas en el hospital miraron en shock mientras se acercaban rápidamente. El grupo corrió hasta alcanzar el interior, y Saeki apareció corriendo por los pasillos. Al ver llegar a su grupo, preguntó si todo había terminado. Godai parecía aterrorizado, pero al escuchar la voz de nuestro protagonista, su expresión cambió a una emoción maníaca. Se volvió, sonriendo de forma sádica, y gritó, «¡Saeki! Tu papel como cebo es solo eso, ser cebo. ¿Entendiste?» Saeki miró sin entender y preguntó, «¿Eh? Espera, ¿qué es lo que...?» Antes de que pudiera terminar, las criaturas bestiales aparecieron atravesando el cristal y estrellándolo junto a los humanos transformados. Avanzaron con voracidad hacia las personas. Saeki miró completamente perdido. Había humanos atacando humanos. Los transformados clavaban sus dientes en las gargantas de los vivos y seguían hacia la próxima víctima. Antes de que pudiera entender la situación, una mano se estiró y empujó su cuerpo hacia las criaturas. Godai se rió con satisfacción y el grupo lo siguió, corriendo lejos, mientras él estaba arrodillado en el suelo, en medio de la confusión. Las personas corrían de un lado a otro en pánico, mientras él miraba a su alrededor, perdido. Pero pronto un pensamiento surgió en su mente, trayéndolo de vuelta. Si las cosas continuaban a ese ritmo, esas cosas llegarían a la habitación del hospital de su hermana. Apretó los dientes, irritado, y se levantó para hacer lo que sabía hacer mejor. Levantó su voz y gritó a las criaturas, «¡Por aquí! ¡Vengan a atraparme, malditos portadores!». Las criaturas bestiales y los transformados avanzaron en su dirección. Saeki comenzó a correr lo más rápido que pudo hasta saltar sobre un banco, deslizarse y levantarse, sacando una muleta mientras las criaturas saltaban detrás de él. Aún en movimiento, lanzó la muleta en dirección a las criaturas, golpeándolas de lleno. Una de ellas tropezó con el mobiliario y cayó, causando una ola de criaturas cayendo una tras otra. Saeki continuó corriendo, sin saber que, lejos, arriba de él, a través de un portal carmesí, alguien lo observaba. Sintió una nueva presencia surgir. Una criatura apareció furiosa, corriendo en dirección a una madre abrazada con su hijo. Corrió y dio un puñetazo a la criatura, desviándola del camino de la madre. Y, poco después, gritó para que ella corriera, huyera con el niño.
La criatura se levantó de nuevo, pero dio tiempo a la madre para alejarse, llevando a su hijo a salvo. Ese fue el último momento de alivio de nuestro protagonista. Lo que vino después fue un dolor agudo y lacerante. Se dio la vuelta y vio que uno de los transformados había mordido su brazo. Intentó volver a correr, pero más de ellos aparecieron y comenzaron a morder, desgarrando su carne. Cayó al suelo, rodeado por varios transformados que se amontonaban, intentando hundir sus dientes en él. Su vida pasó ante sus ojos, recuerdos de sus misiones como cebo, la existencia de su hermana. Eso, su hermana, mío, no podía morir aún. Necesitaba salvarla, necesitaba encontrar el tratamiento para su enfermedad. El dolor era fuerte, la sangre corría por su cuerpo, pero tenía que sobrevivir. Su reloj sonó nuevamente, emitiendo una alerta. Un enorme agujero negro se abrió sobre él, con luces rojas y rosas. Miró de nuevo el reloj en su muñeca y vio que su nivel de contaminación había alcanzado la marca de 10.290, casi 10 veces el mayor registrado. Su rostro quedó en completa incredulidad. Eso debía ser imposible. Ante él apareció una figura femenina, una silueta en sombra negra que levantó su guadaña hecha de sombras y luego la balanceó frente a él, realizando un corte. Saeki cerró los ojos, sintiendo que era su fin, pero la sangre que se derramó no era la suya. Todas las criaturas a su alrededor, humanos transformados y bestiales, cayeron al suelo, cortados por la mitad. Miró a su alrededor, incrédulo, aún tendido en el suelo, y vio el escenario que se había formado. El humo rojo de sangre se elevaba, mientras los cuerpos se deshacían, y él observaba, boquiabierto. Ante él, en medio de la cortina de humo, la figura femenina caminó de nuevo, diciendo: «Nunca me importó mucho el mundo humano, pero encontrarme con un banquete así de la nada». Ella sonrió maliciosamente y balanceó su guadaña al lado, limpiándola de sangre, mientras decía: «Dejarte morir así sería un desperdicio». Saeki levantó su mirada, confundido, y vio a la figura sentarse en la guadaña como si fuera una escoba de bruja. Luego vio por completo quién era. Una chica de cabello rojo, con ojos rojos, estaba entre rayos y humo rojo, extendiendo su mano hacia él y diciendo: «Hey, tú, sé mi anfitrión». Saeki observó a la chica misteriosa frente a él, pensando: ¿yo? ¿Un anfitrión? Perdido en lo que tenía delante, nuestro protagonista no se dio cuenta de que el lobo gris se acercaba a él junto a otro transformado. La chica frente a él levantó un dedo señalando, y las criaturas quedaron suspendidas en el aire. Saeki sintió una presión absurda y volvió su mirada hacia atrás, asustado. Solo entonces vio que habían sido empaladas por espinas rojas que salían del suelo. La chica caminó hacia él y dijo, mirando a las criaturas: «Un débil patético como tú, atreviéndose a intentar robar mi presa. Penalidad de muerte». Su mirada carmesí pulsó, y la espina que las atravesaba explotó en varias espinas laterales, atravesando los cuerpos de las criaturas. Ella gesticuló nuevamente, y la sombra de una mano gigante se proyectó sobre el transformado empalado. Una enorme mano de sombras se extendió en dirección a las dos torres de espinas, y nuestro protagonista observó, boquiabierto, aún pegado al suelo. Ella volvió a señalar, bajando su mano, y, en respuesta, la mano gigante se hundió sobre las dos criaturas, aplastándolas contra el suelo. Cuando se deshizo, solo quedaron los cuerpos aplastados y perforados por las espinas en medio de una nube de rosa y rojo que se elevaba de los cuerpos descomponiéndose. Desaparecieron lentamente en partículas de sangre en el aire, y nuestro protagonista solo observó todo, maravillado por el increíble poder que había sido demostrado justo frente a él. La chica se sentó nuevamente en el mango de su guadaña, y entonces comenzó a gesticular diciendo: «Ah, esto no parece un lugar donde podamos tener una conversación adecuada». Siguiendo sus señales, una línea de humo negro tomó a Saeki en brazos y lo levantó en el aire. Ella se levantó y caminó con él, llevándolo con las líneas de humo negro que salían de su espalda como alas. Él levantó la mirada, soportando toda la situación, y, cuando menos lo esperaba, la chica apareció a su lado, lamiendo la sangre de su mejilla. Pasó junto a Feitael, dejándolo sonrojado por el gesto, y luego, después de una cierta distancia, se giró con una sonrisa gentil, diciendo: «¿Deberíamos ir a algún lugar donde podamos estar solos? Después de esto, te infectaré». Saeki quedó completamente en shock por la expresión que contrastaba con sus palabras, pero antes de que pudiera preguntar qué quería decir, se vio transportado al techo del hospital por un tornado negro. Estaba confundido y sintió cómo el humo negro entraba por cada corte en su cuerpo. Todas sus heridas parecían absorber esas partículas negras. Miró, aún completamente perdido, y, nuevamente asustándolo,
La chica apareció dentro del corte de su mano. Se proyectó hacia afuera, formando solo su cabeza, y sonrió diciendo que la infección estaba completa. Saeki intentó indagar, pero ella sonrió y se presentó, diciendo que su nombre era Malatia y que podía llamarla tía. Eso fue suficiente. Una cabeza flotante que salía de su cuerpo estaba hablando con él justo frente a sus ojos. Comenzó a gritar desesperado. ¿Infección? ¿Voy a morir? Tía flotó lejos, molesta por el griterío, y respondió, «Cálmate, no voy a dejar que mi deliciosa comida muera tan fácilmente». Saeki preguntó si ella era un portador, y ella explicó, «¿Portador? Ah, los humanos aparentemente nos llaman así. Has sido infectado incluso por portadores de nivel inferior. Pero estás bien por ahora, ¿verdad? Eso es porque yo, siendo de un nivel superior, controlo el virus de nivel inferior». Esa explicación era todo lo que Saeki quería escuchar. Abrió los ojos y agarró la cabeza de tía, completamente desesperado, gritando, «¿Algo así realmente se puede hacer? ¿Incluso en mí? Por favor, hazlo por mi hermana también. Ella fue infectada hace 5 años y ha estado hospitalizada desde entonces». Luego cayó de rodillas al suelo, exhausto y frustrado. Tía lo miró seriamente y preguntó su nombre. Él se presentó y ella respondió, «Lo siento, Saeki, pero tu deseo no pudo ser atendido. Actualmente estoy enraizada por todo tu cuerpo. Es lo que ellos llaman ser de una sola mente y cuerpo. Es por eso que soy capaz de hacer esto». Saeki no podía ver por completo, pero el humo negro que se conectaba a la cabeza de tía salía de su espalda. Era como si las dos existencias estuvieran entrelazadas. Pero nuestro protagonista estaba desesperado. Volvió a elevar su voz e imploró que tía salvara a su hermana y no a él. La chica flotó detrás de él y proyectó sus brazos y parte del tronco. Luego lo abrazó, apoyando su rostro contra el de él, con una sonrisa y susurrando en su oído. «No, absolutamente no. No tengo intención de coexistir con nadie más que contigo, Kaito. Además, una vez que te deje, morirás, ¿sabías?» Él dudó, comenzó a sudar y preguntó qué exactamente quería de él. Tía lamió sus labios y explicó, con una calma sádica, «Voy a consumirlo. No te voy a matar. Poco a poco, cuidadosamente. Mi apetito es particularmente pequeño, incluso entre los portadores. No afectaré tu vida diaria. No quiero causar ningún estrés a mi anfitrión, ya que eso afectaría el sabor». Sonrió, apoyando su mejilla contra la de él, y él entendió su realidad. Era como ganado para ella. Mientras tanto, en otro pasillo del hospital, se podía escuchar la voz del capitán Godai resonando, mientras gritaba furioso, «No me hagas decirlo de nuevo. Este portador es irregular. No estoy bromeando cuando digo que no puedo evitar el descenso. ¡Hey, maldita sea!». La persona al otro lado de la línea parecía haber colgado. Escuchando cerca de una pared, estaban sus dos compañeros de equipo que conversaban entre sí, observando el movimiento de los militares presentes. Hablaban, «¿Descenso? ¿Es cierto? Ya que el portador terminó en el hospital. Puede ser inevitable. Dicen que el número de víctimas está cerca de 30. Me pregunto, ¿qué fue eso? De repente, parte del edificio voló por los aires, y el portador desapareció junto a Itpoel, lo que también es un misterio. De repente, Godai apareció junto a ellos, con una aura furiosa, preguntando, ¿Saeki se puso en contacto contigo? Los dos comenzaron a temblar de miedo, y respondieron, dudando, dijo que iba a descansar por un tiempo, y luego se uniría a nosotros. Godai entonces habló, «Maldito. La razón por la cual los portadores invadieron fue porque Saeki estaba allí. Atrajo a los portadores, así que debería asumir la responsabilidad por eso. ¿No es así?» El brazo del capitán estaba vendado. Aparentemente había sido herido. La sangre comenzaba a derramarse y los dos rápidamente asintieron con la cabeza. «De acuerdo». El rostro de Godai se iluminó con rabia. Sus venas comenzaron a saltar como si en cualquier momento fuera a atacar al primero que viera. Apretó los dientes y habló con odio. «Ese desgraciado de la sexta posición. No lo dejaré vivir», hasta que algo llamó su atención. Una paciente siendo acompañada por médicos. Mio, la hermana de Saeki, caminaba por los pasillos con una expresión preocupada. Godai lamió sus labios. Sabía cómo vengarse. En otro punto, nuestro protagonista bajaba las escaleras mientras era seguido por Tía, que flotaba preguntando a dónde iba. Sin disminuir el paso, Saeki respondió, «Tengo muchas preguntas, pero primero necesito confirmar la seguridad de Mio». Ella notó que él no parecía estar bien, y preguntó qué lo estaba incomodando. Él se detuvo de repente, y su cuerpo se tensionó. Apretó los dientes con rabia, y luego respondió, «Mis padres fueron asesinados por los portadores, ¿y ahora tengo que convivir con estos portadores?» Tía se encogió de hombros y dijo,
Pero eso no soy yo, ¿verdad? Es injusto guardar rencor hacia mí, ¿no crees? Él se volvió y le gritó que ella también era uno de ellos, después de todo. Ella le sonrió y respondió, pero creo que es un buen negocio para ti también, Kaito. Más temprano, ¿el rebaño no te atacó? Él preguntó si se refería a las personas que se habían convertido en portadores, y ella respondió, sí, bueno, el virus con el que fueron infectados aumenta mucho sus habilidades físicas, pero, a cambio, siguen atacando humanos hasta que sus cuerpos colapsan. Saeki lamentó que eso era terrible, pero pronto Tía se acercó con una voz maliciosa, inclinándose sobre él y diciendo, «Pero tú eres especial, y si tú, mientras permaneces como tu verdadero yo, solo obtuvieras las habilidades físicas del rebaño, y aún más, el mismo humo de antes surgió, envolviendo a nuestro protagonista. Ella lo rodeó, y su mano se transformó en una garra gigante carmesí. Él gritó aterrorizado, y por reflejo, se balanceó, intentando quitarse eso de encima. En cuanto la garra impactó contra la pared, arrancó parte del concreto con facilidad, dejando un rastro de destrucción. Se quedó confundido, y luego la garra disminuyó, dejando solo su mano con un aspecto negro de tamaño normal. Tía lo miró con una sonrisa maligna y dijo, «Cuanto más se profundiza nuestra conexión, más poder puedes extraer, el poder que deseas desesperadamente, el poder de matar a un portador». Él la miró como si no pudiera creerlo. ¿Realmente podría matar a esas criaturas de las que antes solo podía huir? La mirada de Tía se volvió hacia un lado, como si algo llamara su atención. Rápidamente se deshizo en polvo negro y regresó al cuerpo de Saeki, que quedó sin entender, hasta que se dio cuenta de que había una nueva presencia acercándose. Sus antiguos compañeros de equipo lo esperaban al pie de la escalera, diciendo, «Ah, finalmente te encontramos, Saeki-kun». Sonrió ingenuamente a ellos y preguntó qué estaban haciendo allí. Ellos lo miraron con desprecio y se burlaron. «Bueno, solo quería despedirme de ti. Cuando causas tanto alboroto, sabes, ni siquiera puedo encubrirlo por ti». Detrás de ellos, se podía ver que el salón había sido destruido. Saeki entendió lo que estaba pasando allí y preguntó, «¿De ninguna manera? ¿Están planeando culparme?» Uno de ellos suspiró con desprecio y respondió, «Tus habilidades sociales son terribles. Eres solo un cebo, pero de ahora en adelante vamos a hacer buen uso de ti». Nuestro protagonista, aún con la mano carmesí escondida detrás de la espalda, dijo que no había manera de que aceptara eso. Y el chico frente a él solo se rió, diciendo, «Bueno, entonces, no tendré más remedio que consultar a tu hermana». La mirada de Saeki cambió. Algo sombrío surgió en él. El chico continuó hablando con desprecio. «Su nombre era mío, ¿verdad? Creo que el Godai-san la asustó tanto que probablemente la hizo llorar ahora. ¿No crees?» Los tres estallaron en risas, y Saeki apretó su mano carmesí. Luego, caminó hacia ellos como si quisiera pasar. Cuando llegó cerca, el chico levantó la mano señalando para que se detuviera, y dijo, «Ups, la conversación aún no ha terminado». La respuesta de Saeki fue simple, «Sal de mi camino». El chico se enfureció y, furioso, preguntó con quién se estaba mostrando tan arrogante. Pero Saeki ya no tenía más paciencia para eso. Sacó su mano carmesí de detrás de la espalda y la hundió en el rostro del chico en un puñetazo. Fue arrojado lejos, con sangre volando, y cayó contra la pared con el rostro destrozado, dejando la pared marcada por el impacto. Los otros lo miraron incrédulos, y uno de ellos cayó al suelo, temblando. Se preguntaban si eso podía ser realmente verdad. No tenía sentido. Saeki apretó su puño carmesí y, con una mirada encendida y llena de odio, declaró, «Voy a decirlo de nuevo. Salgan de mi camino». Él permaneció de pie con una expresión amenazadora. Uno de los dos que habían quedado intentó hablar llamando su nombre, pero Saeki ya había perdido la paciencia hace mucho tiempo. Avanzó, empujando al chico con su mano y hundiendo su cabeza contra el suelo con su garra. El suelo se rompió con el impacto y el rostro del chico quedó deformado. El otro saltó y agarró a Saeki, intentando inmovilizarlo y maldiciendo. Sin embargo, nuestro protagonista estiró su garra negra y rompió su cuello. Luego se dio la vuelta, mirándolo con una mirada maligna mientras arrojaba el cuerpo contra el suelo, al igual que los otros. El chico quedó con el cuerpo doblado en el suelo roto mientras Saeki salía corriendo en busca de su hermana. Llegó a la habitación donde ella debería estar y abrió la puerta desesperado, gritando su nombre, pero no había nadie. Miró a su alrededor y el celular en su bolsillo comenzó a vibrar. Se preguntó quién podría ser a esa hora y se sorprendió al ver el nombre de Mizuno escrito en la pantalla. Al ver que era la amiga, rápidamente atendió, pero del otro lado, la situación tampoco parecía buena. En tono de urgencia, ella gritaba, «Saeki-san, el capitán Godai, tu hermana,
La voz del capitán la interrumpió, gritando, «No interrumpas», y un golpe pudo ser oído junto con un grito de Mizuno. Antes de que la llamada se interrumpiera, ella logró decir, «Es el segundo estacionamiento en la entrada norte. Y también, reporta esto a la policía». La llamada quedó muda y se cortó poco después. Saeki intentó llamar a Mizuno una y otra vez, pero no obtuvo respuesta. Miró por la ventana y la ubicación que ella había pasado resonó en su mente. Mientras tanto, en el segundo estacionamiento de la entrada norte, Godai cargaba a Mio inconsciente, mientras Mizuno intentaba impedirlo, tirando de su brazo y gritando desesperada. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Esto es un secuestro. La chica seguía desmayada en su brazo, mientras él reía descontroladamente, diciendo, «Eres increíblemente persistente». Godai se dio vuelta y arrojó a Mizuno lejos, empujándola con su brazo. La chica impactó contra el suelo, y tras constatar que ella había caído inconsciente, se dio vuelta volviendo a caminar diciendo, «No te enfrentes a mí». Godai caminó un poco más hasta llegar a un vehículo y arrojó a Mio dentro de él, sin tomar ningún cuidado. Luego se sentó en el asiento del conductor, sudando con los ojos rojos, mientras decía, «Si llevamos a este niño a la sede de la asociación, ese desgraciado de Saeki vendrá tras nosotros. Seguro, esta vez él asumirá la responsabilidad». Y después, desde lo alto del edificio, justo encima del vehículo, Saeki apareció rompiendo una ventana y atravesándola. Piezas de vidrio llovieron del cielo hacia el auto, mientras Godai observaba intrigado. Saeki aterrizó frente al vidrio, mirando a través de él con una mirada maligna y amenazadora. Godai gritó al ser sorprendido, y nuestro protagonista atravesó el vidrio con su garra, agarrando el cuello del capitán con ella y tirándolo hacia afuera, mientras lo arrojaba lejos. Godai voló contra la pared, levantando una nube de polvo. Tia observó todo desde dentro de Saeki, pensando, las habilidades físicas de él superan las del rebaño común. Como se esperaba, es natural, ya que fue corrompido por mí. Suspiró con una mirada orgullosa, y, desde afuera, Saeki observó a través del vidrio roto, dándose cuenta de que su hermana estaba inconsciente en el asiento trasero. Miró a su alrededor y vio que Mizuno estaba en la misma situación, pero tendida al lado de un auto. De repente, la voz de Godai surgió llamando su atención. Se dio vuelta y vio al capitán sacando su hacha y diciendo, «Saeki, tú, un pedazo de basura inútil como tú». A esa distancia ya era posible que Saeki viera claramente el rostro de Godai, que ahora estaba descamándose, con piel expuesta y ojos saltones, mientras bababa. Tia vio todo y comentó, «Estás infectado. Estás al borde de convertirte en rebaño». ¿Te mordieron? Saeki volvió su mirada hacia el brazo de Godai y vio la herida expuesta que presentaba marcas de dientes. Godai comenzó a arrancar más piel de su rostro mientras hablaba. «Te voy a matar ahora mismo. Te voy a destrozar en pedazos». Avanzó en dirección a nuestro protagonista, gritando, con el rostro rojo y la carne expuesta, y golpeó con su hacha hacia adelante. Saeki saltó, esquivando el golpe, y el capitán gritó irritado, «Deja de esquivar, maldita sea». Volvió a golpear, y cada vez Saeki esquivaba sin grandes dificultades. Esa era su especialidad, después de todo, huir. Nuestro protagonista preguntó, aún incrédulo con todo, si realmente estaba intentando matarlo. Godai saltó sobre él con su hacha, gritando que era exactamente eso lo que estaba diciendo. Saeki detuvo el avance de la hoja con su garra carmesí, sostuvo el impacto y mantuvo el hacha sobre él, mientras hablaba directamente con Godai. «No iría tan lejos. ¿Realmente hice algo para que me odies tanto? ¿Incluso involucrando a mi hermana en esto?» Nuestro protagonista apretó los dientes después de desahogarse, pero no esperaba lo que vendría a continuación. La respuesta de Godai fue, «No te odio particularmente. Torturar a la niña, matarte, es solo una forma de relajarme». Miró a Saeki con saliva cayendo por las comisuras de la boca y ojos desorbitados. Se acercó más a Saeki y declaró, «Me aseguré de contarle todo a la chica correctamente, que su hermano tiene un trabajo donde no sería extraño que muriera en cualquier momento. Y aún así, sin quejarse de nada, estaba haciendo lo mejor que podía. Y todo esto solo para cubrir los malditos costos de los medicamentos. Y que todo esto era culpa de ella». El rostro aterrorizado de Mio, con lágrimas corriendo, apareció en la mente de Saeki. Sabía cómo había reaccionado su hermana a esas palabras. Eso fue suficiente. La garra carmesí de Saeki agarró su brazo y lo levantó. El capitán se preguntó cuándo había sucedido eso, pero antes de poder hablar más, fue arrojado lejos por Saeki. Se plantó firmemente en el suelo para volver a la batalla, y luego
como un animal feroz, avanzó nuevamente hacia Saeki, con su hacha en mano, deseando que simplemente muriera pronto. Aún en el aire, Godai se dio cuenta de que su hoja estaba rota. En algún momento, algo había partido su hacha. Miró hacia abajo después de aterrizar y vio que la hoja estaba en el suelo. Saeki lo miraba con una mirada afilada y amenazadora. Iris rojos, con su garra pulsando después de soltar la hoja. Godai levantó nuevamente su hacha, pero antes de que pudiera atacar, Saeki avanzó con su puño carmesí cerrado y lo hundió en la barriga de Godai con todo su impulso. El capitán fue arrojado lejos, escupiendo sangre tras recibir el golpe. Su cuerpo atravesó el estacionamiento y entre gagueos dijo: «Tú realmente lo lograste, desgraciado». Antes de que pudiera terminar su frase, Saeki saltó velozmente en su dirección y hundió su rodilla en su rostro, haciendo que Godai volara nuevamente por el aire. Rebotó en el suelo, girando y cayendo en el concreto. Tia observó todo, riéndose y diciendo: «Vaya, ¿eso parece tan doloroso?». Godai estaba inconsciente en el suelo. Vapor salía de su cuerpo, que sangraba. Saeki se dio vuelta y caminó hacia el vehículo donde estaba su hermana, mientras el cuerpo del antiguo capitán permanecía inmóvil en el suelo. Sin embargo, eso no duró mucho tiempo. Comenzó a gemir y gritar, su pecho se expandió, rasgando su camisa. Saeki se dio vuelta al darse cuenta de lo que estaba sucediendo y vio el cuerpo del capitán transformarse en una enorme masa de carne. Creció hasta convertirse en una enorme criatura, algo similar a un Hulk rojo, que rugía ferozmente con los músculos expuestos. Avanzó y golpeó a Saeki, empujándolo hacia atrás. Nuestro protagonista bloqueó el golpe, juntando sus brazos frente a su cuerpo. El golpe de la criatura parecía más fuerte de lo que Saeki esperaba, hasta que se mostró, de hecho, más poderoso. La criatura lo empujó con toda su fuerza, y el cuerpo de nuestro protagonista voló a través del estacionamiento. Mio permanecía inconsciente dentro del vehículo mientras el combate se desarrollaba afuera. Godai rugió, mostrando sus dientes con los ojos rojos brillando intensamente. Tia aprovechó ese momento para proyectarse hacia afuera y hablar. Se ha transformado completamente en uno del rebaño. ¿Qué hacemos? Aunque ahora sea solo una bestia atacando humanos por instinto. Él ya fue humano. La criatura se inclinó hacia el vehículo donde estaba Mio. Su objetivo era claro. Saeki observó mientras ella abría la boca y salivaba ante la chica. La mano carmesí gigante de nuestro protagonista surgió nuevamente. Tia observó sorprendida y preguntó qué iba a hacer. Él se quitó las gafas y las dejó caer al suelo. Echó su cabello hacia atrás, apartándolo de su rostro, y entonces su movimiento llamó la atención de la criatura. Líneas de energía sombría surgieron de su mano, formando una gigantesca guadaña. Tia sonrió. Eso era exactamente lo que ella quería. Saeki cerró su puño alrededor del mango de la guadaña con una mirada decidida y declaró: «Ese tipo lastimó a Sawa. Si es para proteger a mi hermana, cazaré a cualquiera, no importa quién sea». La criatura se detuvo frente a, con su cuerpo pulsando, y luego avanzó ferozmente, rugiendo de rabia. Saeki permaneció con la mirada fija en ella, y Tia flotó en el aire, quedando solo su cabeza mientras decía en tono provocador: «Veamos lo que tienes». La criatura se acercó a Saeki con el puño listo para golpearlo. Nuestro protagonista levantó la mirada y vio el puño acercándose a gran velocidad. Entonces saltó y atravesó a la criatura con su guadaña, girando, cortándola en varios lugares y decapitando su mano. La mano gigante de la criatura cayó al suelo, y Saeki caminó con su guadaña en mano, aún soltando vapor. Pero ella no se detuvo. La criatura giró y golpeó con la otra mano, en un puño cerrado, rugiendo de furia. Saeki se protegió, levantando su guadaña, y la giró nuevamente para alejarse. Tia se proyectó de nuevo con la forma de cabeza y habló: «El rebaño no siente dolor, así que seguirán atacando hasta que estén completamente muertos». Saeki continuó avanzando mientras esquivaba los ataques, y decía: «Entonces, seguiré cortando hasta que mueran». Giró su guadaña y golpeó con ella, utilizando la punta del mango. La guadaña impactó en el pecho de la criatura, que fue arrojada hacia atrás. Saeki siguió golpeando mientras la criatura caía, y, en esos breves momentos, recordó cuando había sido empujado varias veces hacia el peligro por el capitán Godai. Desató otro golpe, cortando a la criatura, y con una mirada fría dijo: «Capitán Godai, he estado bajo su cuidado hasta ahora». Y luego finalizó, cortando a la criatura en Z, separándola en partes que cayeron del cielo mientras los pedazos se deshacían en vapor tras ser eliminados. Unas horas después, Mio finalmente abrió los ojos. Lo primero que vio fue a su hermano sonriendo frente a ella, recibiéndola por haberse despertado. Se sentó, dándose cuenta de que estaba de vuelta en una cama de hospital,
mientras Saeki estaba a su lado, con la ropa rasgada. Él tiró de una silla de metal y dijo, «¿Cómo te sientes? Parece que no estás herida». Ella se volvió hacia él y respondió, «Estoy bien. Me hicieron inhalar algún tipo de droga y luego me desmayé». «¿Me salvaste, Oni-chan?» Saeki sacó su celular y dijo sonriendo, «Mizuno-san fue quien me contó». La chica adquirió una expresión desconfiada al escuchar eso. Entonces se acercó a su hermano con una mirada acusatoria, diciendo, «¿Mizuno-san? ¿Esa señorita de los pechos grandes?» Nuestro protagonista respondió incómodo, «Sí, eso mismo». Mio volvió a su espacio en la cama y dijo que tendría que agradecérselo la próxima vez que la viera. Después de decir eso, la chica pareció contener las lágrimas. La imagen del capitán Godai apareció en su mente, y entonces le dijo a Saeki, «Ese hombre dijo algo». Saeki se levantó con las manos en los bolsillos y luego, calmadamente dijo, «¿Capitán Godai?» En realidad fue infectado por un nuevo tipo de portador. No sé qué oíste, Mio, pero estaba completamente delirante. Probablemente era un montón de tonterías. Sonrió a su hermana como si le pareciera gracioso, y ella abrió los ojos, con preocupación estampada en su rostro. Apretó con fuerza la sábana que la cubría y dijo con urgencia en la voz, «¿Es verdad? ¿Entonces realmente no te estás poniendo en peligro por mi culpa?» Saeki se volvió hacia ella, sorprendido, y la oyó continuar hablando. «Si te lastimaste por mi culpa, si mi culpa te causó heridas». Entonces él interrumpió a su hermana, diciendo, «Eres una idiota». Eso fue suficiente para que Mio quedara sin reacción, pero él no había terminado. Saeki hizo una pose mostrando los músculos y sonrió, diciendo, «No necesitas preocuparte, tu hermano mayor es increíblemente fuerte». Mio quedó boquiabierta y comentó que parecía diferente de alguna manera. Él preguntó si realmente lo parecía, ya que él mismo no podía notarlo. Caminó hacia la ventana y observó al Irama para algunos hombres que, aparentemente, eran del gobierno, conversando. Luego se volvió hacia su hermana nuevamente y dijo, «Debido a toda la confusión anterior, las cosas probablemente se volverán caóticas por un tiempo. Volveré al apartamento por ahora». Acarició la cabeza de la niña y ella asintió con una brillante sonrisa, pidiéndole que se cuidara. Ya era de noche cuando nuestro protagonista regresó a su apartamento. Caminó hacia su habitación y se sentó en su silla junto a la mesa de estudios, mientras Tía se manifestaba, tomando forma en la esquina de la habitación. Se volvió hacia ella y dijo, «Vamos al grano. Déjame organizar la situación sobre el poder que usé cuando derroté a Godai». Cuando ella terminó de proyectarse, nuestro protagonista no pudo concluir su frase. Tía estaba parada frente a él, una mujer de su edad, con largos cabellos rojos y una ropa sensual. Con una voz seductora y envolvente, ella respondió, «Los portadores son esencialmente una masa de virus. Cuando alcanzan un nivel más alto, pueden incluso alterar su apariencia hasta cierto punto. Pero más importante, tomó algunas revistas para adultos que estaban en la cama de nuestro protagonista y comentó, «Saeki, realmente te gusta este tipo de cosas, ¿eh?» Saeki tembló y sudó, con el rostro sonrojado, mientras ella se sentaba en la cama con las piernas cruzadas y le pedía que continuara. Saeki aclaró su garganta y se recompuso, volviendo a concentrarse en lo que necesitaba saber. Luego volvió a hablar. «¿Puedo usar ese poder por mi propia voluntad? ¿Porque soy el anfitrión?» Tía respondió, «Así es. Los alimentadores obtienen fuerza sobrehumana, pero, en tu caso, mis habilidades se añadieron a eso». Él miró hacia arriba, pensativo, y preguntó, «¿Entonces eso significa que puedo derribar portadores ahora? Quiero decir, no tengo el tipo de poder que otros purificadores tienen». Tía explicó, «Es el mismo principio que está manteniendo tu infección bajo control. Cuando dos virus se enfrentan, el más fuerte gana». Saeki sonrió, mirando sus propias manos, y dijo que entendía. De repente, Tía lo sorprendió, dando de hombros y comentando, «Para ser honesta, todavía eres ridículamente débil. Con tu estado actual, no puedes aprovechar totalmente mi poder. Apenas te toqué, solo una pequeña muestra en realidad. Si nuestra conexión se profundiza, ganarás más poder a cambio, pero tu expectativa de vida definitivamente disminuirá». Saeki bajó la mirada de forma triste, diciendo que eso era un problema, pero pronto su atención volvió a Tía, que sonrió abiertamente de forma gentil, diciendo, «No te voy a forzar. Después de todo, quiero quedarme contigo por mucho, mucho tiempo». Saeki se sonrojó de nuevo y luego cruzó los brazos, diciendo, «Entonces hay aún más razón para mantener esto en secreto de la asociación. Si descubren que estoy coexistiendo con un portador, en el peor de los casos, pueden eliminarme, especialmente los purificadores de alta patente. Debería evitar involucrarme con ellos a toda costa». Tía suspiró y comentó, «De ninguna manera perdería ante un simple humano.
pero la seguridad de Kaito viene primero, así que entiendo. Saeki asintió, diciendo que eso era correcto, y sonrió aliviado de que ella hubiera entendido. Sin embargo, pronto la situación se transformó. Tía se levantó y caminó hacia él, inclinándose mientras se apoyaba en sus piernas, con una sonrisa sugestiva, diciendo, «O mejor, ¿no es esa la verdadera razón por la que solo quieres mantenerme solo para ti?» Él protestó rápidamente, diciendo que eso no era verdad, y Tía lo provocó, diciendo con un tono seductor, «¿Eh? Estás muy nervioso, muy sospechoso». Se inclinó más cerca de él, con la rodilla entre sus piernas, y la noche continuó. Mientras tanto, en otro lugar, un dron sobrevolaba un área que estaba siendo atacada. Explosiones ocurrían mientras una enorme criatura similar a un dinosaurio rugía, rompiendo todo a su alrededor. Los combatientes presentes sostenían sus escudos en pie mientras hablaban entre sí. «¡Sostengan la línea! ¡Protejan a toda costa! No aguantamos por mucho más tiempo. El Taino-san aún no ha llegado». Arriba de ellos, frente a la puerta de salida de una aeronave, alguien estaba de pie, listo para saltar. El piloto daba las instrucciones. «Nos estamos acercando al espacio aéreo del objetivo. 5 segundos restantes. 4, 3. Cuando la cuenta llegó a 1, la persona saltó inmediatamente. En el suelo, una nueva explosión ocurría, derribando todo a su alrededor y arrojando a los combatientes lejos. Mientras eran empujados, gritaban, «¡Esto no es bueno! ¡Nos están dominando! Taino-san, apresúrate y llega aquí». Detrás del dinosaurio, un vórtice de luz apareció. Alguien levantaba su espada, utilizando la habilidad Gran Galaxia, meteoro brillante de la justicia, amanecer santo de las estrellas fugaces. La luz brilló intensamente alrededor, y la criatura, que se giró a tiempo para ser golpeada por un enorme pilar de luz, fue deshecha completamente. Los combatientes observaron la surrealista demostración de poder y vieron cómo la criatura se reducía a vapor y desaparecía, hasta que la persona que había saltado apareció. Un chico de cabellos platinados con una espada en mano se quitó la máscara y sonrió, saludándolos, mientras decía, «Una vez más, añadí otra leyenda a mi grandeza imparable. Ese era Mikado no Yusei, Taino Yusei, purificador de 21 años». Los combatientes aplaudieron, vibrando con la victoria de su héroe, mientras el vapor de la criatura eliminada corría con el viento. El reloj en la muñeca de Taino pitó, emitiendo un brillo azul, y él levantó la muñeca al frente diciendo, «Ufa, ¿otra misión ya? Ser un hombre bendecido por los dioses es una carga». Leyó las especificaciones, diciendo, «Apareció un nuevo tipo de transportador. Los humanos atacados por esto se están volviendo violentamente agresivos». Y entonces, ante él, proyectada por el reloj, estaba la foto de nuestro protagonista junto con Tía, con el título de «Persona de interés clave». Taino sonrió y comentó, «Si me están enviando personalmente, debe ser una situación seria. Interesante». Y entonces se apoyó en su espada, mientras sentía el viento correr, destacando su reciente victoria. Al día siguiente, en su apartamento, nuestro protagonista recibió una notificación en su celular que informaba sobre un retiro de la pensión nacional. Luego, un nuevo retiro de Heights Sorajima. Su saldo restante era de 623 yenes. Para comparación, esto sería el equivalente a la increíble suma de 23 reales con 87 centavos. Nuestro protagonista cayó de 4 en el suelo, gritando de desesperación al darse cuenta de que había entrado en la clase del proletariado pobre. Se sentó en la cama, sosteniendo su celular y se quejó frustrado. «Si no consigo una nueva tarea pronto». Tía se volvió hacia él, sentada frente a su computadora, viendo un reportaje, y comentó, «Puedes derrotar a los transportadores solo. Entonces, ¿por qué aún necesitas la ayuda de la asociación?» Nuestro protagonista suspiró y se tocó la frente diciendo, «Si no te unes a otras personas, no puedes obtener los fragmentos por tu cuenta. Los fragmentos son la principal fuente de financiamiento de la asociación. Sin ellos, no podrían entrenar purificadores ni mantener la paz. No puedo simplemente quedármelos para mí». Se recostó y Tía se volvió nuevamente hacia la pantalla, quejándose de que eso era una molestia. Saeki entonces volvió a hablar en serio. «Pero los fragmentos, también conocidos como el corazón de un transportador, tienen la capacidad de suprimir el virus. Para los infectados, actúan como una forma de medicamento. Son la tabla de salvación de Mio. Si llegamos a ese punto, puede que no tenga elección». Tía sonrió con desdén y comentó, «En un punto en el que ni siquiera puedes comprar comida, diría que eso ya califica como una emergencia». Nuestro protagonista apretó las manos irritado, y entonces su celular sonó.
mostrando una notificación de correo electrónico de la asociación. Se sorprendió y luego leyó el mensaje, que decía: notificación de evaluación periódica de habilidad. Por favor, comparezca en una de las siguientes fechas. Entonces recordó, ya estaban en esa época del año nuevamente. En la fecha que eligió, nuestro protagonista llegó al lugar indicado. Manipulando su celular, caminó por el patio donde otras personas se estiraban, mientras pensaba: Mizuno Kajo no está participando. Debe ser por las lesiones de aquella vez. La chica se había lastimado la noche del enfrentamiento con Goda. Tia se proyectó hacia afuera de Saeki, colocando su cabeza del tamaño de su mano cerca del celular, y preguntó qué tipo de evento era ese. Nuestro protagonista respondió que era una evaluación anual de habilidades realizada por distrito. Tia comentó que parecía ser algo importante, y él explicó: es para simular combate real, así que también evalúan tu adaptabilidad a diferentes situaciones. Tu clasificación se determina en base a logros reales y a los resultados de esa evaluación. Tia preguntó sobre qué era la llamada clasificación, y él respondió: el sistema de clasificación purificador. Hay 5 clases, de la primera a la quinta, y las recompensas de las misiones varían mucho dependiendo de tu clasificación. Tia preguntó cuál era la clasificación de nuestro protagonista, y, tras dudar, él respondió que era de 6ª clase. Tia abrió los ojos incrédula, y en un tono de burla, dijo: ¿entonces eres un completo debilucho que ni siquiera califica para la 5ª clase? Saeki respondió irritado: cuidado con lo que dices. De repente, voces llenas de burla comenzaron a hablar, llamando la atención de nuestro protagonista. Mira esto, uno de la 6ª clase está realmente aquí. Ni siquiera tiene inmunidad especial. Entonces, ¿por qué se molestó en aparecer? Escuché que es bueno en ser carnada. Tal vez estén probando qué tan rápido puede escapar. Saeki apretó los dientes, sintiendo la tensión recorrer su cuerpo. Tia notó su reacción y preguntó si no debían simplemente matarlos. Saeki respondió irritado que eso sería un poco extremo. Luego bajó la cabeza, cansado, y dijo: no quiero ninguna atención innecesaria ahora, así que me aguantaré durante la evaluación. Tia puso los ojos en blanco y se quejó: ¡qué aburrido! Mientras el instructor daba la señal de inicio para el primer grupo, el siguiente se acercaba, recibiendo instrucciones. A continuación, para el recorrido de obstáculos, por favor usen este chaleco con peso. Los chicos tomaron los pesos con dificultad, y tras ponérselos, recibieron órdenes de colocarse en posición. Nuestro protagonista tomó el chaleco que debía usar, y el chico que lo había estado molestando anteriormente rió diciendo: «Oh, parece que voy a correr con la 6ª clase». Al colocarse en posición, el chico se posicionó a su lado y activó un aura dorada a su alrededor diciendo: «Oh, ¿no estás usando mejora corporal? Con inmunidad especial puedes mejorar tus habilidades físicas también. ¿Sabías eso?». Entonces abrió una sonrisa burlona y dijo: espera, no tienes inmunidad especial, ¿verdad? Ups, lo siento. Miró a su amigo y ambos comenzaron a reírse. Cada uno se colocó a un lado de Saeki y activaron sus auras, ardiendo intensamente, mientras uno de ellos decía: «Bueno, creo que te mostraré la diferencia de clase». El otro rió y dijo que su amigo era increíble. Hasta ese momento, nuestro protagonista se había mantenido en silencio y fiel a su elección. Pero pronto, el chico comenzó a estirarse a su lado con una sonrisa provocadora en el rostro, diciendo: «Ah, sí, tu hermanita está infectada, ¿verdad? Sin talento. Además, tienes una carga en tu propia familia». El rostro de Saeki se oscureció, pero se mantuvo en silencio mientras el otro continuaba hablando. Si de todos modos no va a sobrevivir, ¿no sería mejor que muriera más pronto? Así, no tendría que sufrir y no sería una carga para la familia. Se agachó, poniéndose en posición, y volvió a reír con burla y malicia. El instructor levantó el arma y ordenó que todos tomaran sus posiciones. El chico miró a Saeki y dijo: «Bueno, entonces, te estaré esperando en la meta». El instructor dio el tiro, anunciando el inicio, y la sonrisa del chico duró solo un milisegundo. Solo el tiempo suficiente para que Saeki arrancara hacia adelante con todo, dejando a todos atrás en un rastro de rayos negros. Su aura negra comenzó a arder a su alrededor y alcanzó el primer obstáculo, una pista vertical. Saltó con facilidad y alcanzó la cima de la pista sin necesidad de correr. Todos miraron con completa incredulidad, mientras los que corrían veían todo sin entender. Saeki saltó para aterrizar y Tia se proyectó preguntando: «¿Pensé que ibas a aguantar?». Nuestro protagonista impactó el suelo con fuerza, dejando un rastro de llamas negras y diciendo: «Cambio de planes. Voy a dejar a todos boquiabiertos». Y levantó su mirada con furia y determinación. Mientras tanto, sin que él lo supiera,
Taino estaba a cierta distancia, observando todo desde una montaña. Nuestro protagonista continuó superando cada obstáculo. Pasó por piscinas, corredores de árboles y puentes, hasta que llegó a un punto donde los corredores se detuvieron y boquiabiertos dijeron: «Él tiene que desacelerar en esa parte, ¿cierto? Los apoyos están espaciados a 3 metros. Esta es la sección más difícil del recorrido». Lo que no esperaban era que Saeki concentrara su energía negra en sus pies y luego saltara sobre el agua, atravesando todo el lago sin tener que apoyarse en nada. Todos quedaron boquiabiertos al observar y aterrizó al otro lado, apoyándose en el suelo. Los que miraban, positivamente sorprendidos, sonrieron y celebraron su victoria, mientras Saeki cruzaba la línea de meta. Levantó sus manos y se quitó el chaleco de pesos. El chico que lo había estado molestando al principio llegó, furioso de rabia, y gritó: «Está haciendo trampa. Ese peso debe ser falso». Saeki apoyó el chaleco en sus hombros y luego lo lanzó en su dirección. El chico tomó el peso con ambas manos y cayó al suelo, abriendo una cráter con el impacto. Mientras sostenía el chaleco sobre el pecho, Saeki se dirigió a la siguiente prueba y se detuvo frente a un medidor de fuerza. Sostuvo el martillo en sus manos mientras pensaba: «La inmunidad especial permite mejora física, pero eso no importa para mí». Entonces bajó el martillo en dirección al marcador con toda su fuerza. El medidor subió, pasando por todas las marcas, y luego superó la marca final, rompiendo el límite. El medidor explotó con la fuerza ejercida por nuestro protagonista, y los demás miraron, boquiabiertos, su actuación. Se dirigieron a la siguiente prueba, esta vez con diversas armas enfocadas en lanzamientos y tiros. Observó atentamente y lanzó una bola de béisbol en dirección al objetivo en movimiento. La bola atravesó el objetivo, bien en la cabeza, rompiéndolo, y todos miraron aún más sorprendidos. La bolsa giró en el aire y alcanzó el siguiente punto, causando una enorme explosión. Los dos que lo molestaban quedaron en shock con todo lo que presenciaban. No era posible, pero estaba sucediendo. La bola que Saeki había lanzado había roto una torre de concreto en medio. Todos quedaron boquiabiertos y observaron la gran explosión ocurrir. Saeki suspiró al ver el resultado y Tia dio un silbido de aprobación. Los que lo acosaban cayeron al suelo y comenzaron a arrastrarse hacia atrás, temblando de miedo, repitiendo que él era un monstruo. Tia notó una aproximación peligrosa y llamó la atención de Saeki. Él se giró inmediatamente y vio que algo se acercaba a toda velocidad en su dirección. Juntó sus manos frente a su cuerpo y detuvo una enorme espada en el aire, sosteniendo su hoja. Una nueva persona apareció aterrizando en el mango de la misma espada, diciendo: «¿Realmente reaccionaste a tiempo?». Taino estaba de pie en el otro extremo de la espada, mientras Saeki la sostenía por la hoja. Sabía quién era aquel que estaba parado sobre él. Pronto, todos comentaron al unísono: «Ese tipo es Taino de la primera clase». Los que miraban celebraron la presencia de la celebridad y Saeki mantuvo la hoja en alto. Taino lo miró y lanzó un guante marrón que sostenía en su dirección. Luego, con una sonrisa maníaca, dijo: «Saeki Kaito, has llamado mi atención. Este es un escenario especial. Lucha conmigo». Taino saltó de la espada y aterrizó en el suelo mientras nuestro protagonista continuaba sosteniéndola. Agarró el mango y luego la apoyó en sus hombros, con una sonrisa, preguntando si lo conocía. Saeki lo miró jadeando, mientras pensaba: «No hay forma de no conocerlo». En su mente, recordó las portadas de revistas con fotos de Taino, snacks temáticos, maquillaje, juguetes, todo con su rostro y nombre. Solo 7 de cada 10.000 personas eran purificadores, y él era uno de primera clase entre ellos. Sus habilidades y fuerza estaban en otro nivel. Decían que podía nivelar una montaña con un golpe. Además, tenía el récord de la mayor subyugación realizada. Taino era un arma nuclear humana. Se detuvo frente a Saeki, haciendo una pose con una sonrisa de orgullo y un aire narcisista mientras decía: «Un hombre amado por los dioses». Nuestro protagonista quedó en shock, mirándolo, sin creer que realmente había dicho eso sobre sí mismo. Taino lo miró y dijo: «Y ahora voy a verificarte personalmente. Debes sentirte honrado». Saeki quedó atónito y preguntó: «Luchar contra uno de primera clase como tú es imposible». Taino hundió su enorme espada en el suelo y luego sacó del mango una hoja más pequeña, diciendo: «No te preocupes, no tengo la intención de luchar en serio con alguien de sexta clase». Saeki lo miró confundido, mientras Tia observaba todo desde dentro de su cuerpo, pensando: «Entonces, ¿qué va a hacer?». Como era de esperar, ¿no es un poco aburrido? Saeki escuchó sus pensamientos y preguntó en su mente: «En realidad, no. ¿Esto es realmente un juego justo?».
Los ojos de nuestro protagonista se hundieron en temor al ver lo que venía a continuación. Era como Ichigo viendo a Kenpachi frente a él en el campo de batalla. Taino tenía un aura aplastante. Se sintió pequeño ante un oponente gigante. No podía entender qué presión era esa. Sus instintos le advertían que corriera como alarmas de incendio. Taino le sonrió maliciosamente y desafió. ¿Cuál es el problema? ¿Estás seguro de que quieres quedarte ahí desarmado? Saeki entendió el peligro que corría y corrió hacia la mesa de armas. Allí, tomó una espada y la levantó, sabiendo que tenía que hacerlo. Iba a luchar. Taino levantó su espada corta y activó un aura de rayos alrededor de su cuerpo, diciendo, «Entonces, vamos». Cuando Taino avanzó, su rastro de luz azul y rayos inundó el aire. Golpeó a Saeki, que rápidamente bloqueó con su espada. Aquellos que miraban salieron corriendo, gritando, «¡Corran! Vamos a quedar atrapados en el fuego cruzado». Saeki vio al grupo alejarse y, entonces, comenzó a correr, esquivando. Taino se irritó y gritó que no tenía intención de jugar a las escondidas con Saeki. Avanzó, golpeando nuevamente, y nuestro protagonista bloqueó con su espada. Sin embargo, la hoja se astilló al recibir todo el daño. Soltó la espada y salió corriendo para tomar otra. Desenvainó la nueva arma y se puso en posición de combate, con ojos atentos y afilados. Taino lo elogió, diciendo, «Tienes buenos ojos, tus reflejos tampoco son malos, pero no puedes seguir huyendo». Luego comenzó a golpear repetidamente con su espada corta, mientras Saeki bloqueaba todos los ataques. Taino golpeó de nuevo, diciendo, «No será una lucha divertida». Y mientras hacía todo lo posible para bloquear, incluso con un rasguño en el rostro, Saeki preguntó cuál era el sentido de esa lucha. Taino insistió en que ya lo había dicho. Estaba intrigado. Avanzó, aún golpeando, y nuestro protagonista preguntó si, ya que era así, no podrían simplemente conversar. Taino respondió, «Las palabras son inútiles. Quiero conocerte. Si cruzamos nuestras espadas, entonces te conoceré». Saeki se cansó de solo bloquear los ataques y golpeó con su espada hacia adelante, causando una explosión dorada y preguntando, «¿Qué es lo que estás diciendo?». Su ataque tenía una fuerza absurda, pero su hoja fue detenida por Taino, que usó solo 2 dedos para sostenerla, diciendo, «Tus ataques son muy ligeros, tómalo en serio». Saeki abrió los ojos como platos, y justo frente a él, Taino rompió la hoja de la espada con un simple movimiento de las manos. Saeki saltó hacia atrás, tomando distancia, y lo observó atentamente, pensando, «Él está en un nivel completamente diferente de la forma bestial de Godai». Entonces, nuestro protagonista agarró con ambos brazos el pilar de concreto que había partido por la mitad. Puso toda su fuerza en sus brazos y arrojó el pilar de luz gritando, «¿Qué tal esto?». Taino observó mientras la sombra se proyectaba sobre él, y el pilar de concreto cayó con toda su fuerza, impactando el suelo. Saeki se apoyó, recuperando el aliento, pero, tan pronto como levantó la mirada, quedó en shock. Tía se aseguró de comentar, «No está mal para un humano». Delante de ellos estaba Taino, que había sostenido el pilar de concreto sobre sí mismo, solo con la fuerza de un brazo. Saeki lo observó incrédulo, pensando, «Entonces ese es el poder de un de primera clase. Pensé que entendía, pero esto es demasiado. El nivel es completamente diferente». Taino caminó hacia él, con una aura de rayos ardiendo a su alrededor. El pilar cayó al suelo de una vez después de que él salió de debajo del concreto, y desafió a nuestro protagonista, preguntando cuánto tiempo pensaba esconder sus habilidades. Saeki cuestionó de qué estaba hablando, y una nube de polvo surgió, cubriéndolo. Cuando Taino reapareció, estaba al lado de Saeki, muy cerca de su rostro, hablando. «Has derrotado a un de 4ª clase como Godai. Eso no debería haber sido posible». Cuando nuestro protagonista se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Taino enterró una patada en su espalda, empujándolo lejos y haciéndolo caer de cara al suelo. Taino permaneció parado en el mismo lugar y preguntó, «Si no planeas revelar tus secretos, entonces una anomalía como tú no tiene más opción que ser reportada a la asociación». Saeki se levantó y gritó de vuelta, «No puedo darte los detalles. Tengo mis motivos». Taino dijo que, entonces, tenía una pregunta, y preguntó por qué Saeki se había convertido en un purificador. Nuestro protagonista, apoyado en sus rodillas y con el cuerpo aún tambaleándose, respondió que era por su hermana. Quería curar su infección. Taino inclinó la cabeza, intrigado, y dijo, «Una piedra de miasma. Con seguridad siempre hay riesgo de infección cuando te conviertes en un purificador. Esa no es una razón razonable». Saeki entonces, con una expresión de esperanza, dijo, «Si es por mi hermana, arriesgaré mi vida».
Taino permaneció en silencio por unos momentos, y luego lanzó la espada corta en dirección a Saeki, que se inclinó hacia un lado para esquivar. Sin embargo, aún así, un corte apareció en su rostro, derramando sangre. Se apoyó en el suelo mientras la sangre goteaba y escuchó a Taino decir: «Lo siento por ti, pero, como purificador de primera clase, tengo una responsabilidad». Sacó su espada del suelo y la levantó, activando una aura de rayos azules que ardía intensamente. Saeki se preguntó qué estaba haciendo desde tan lejos, y temiendo por su huésped, Tia gritó con urgencia: «Saeki, sal de ahí, corre». Un pilar de luz fue disparado en su dirección. Saeki logró esquivar, saltando hacia un lado, y vio un rayo de luz destruir todo a su paso, barriendo toda el área, mientras él era arrojado hacia atrás, gritando. Abrió los ojos perplejo y admitió para sí mismo: «La fuerza de él es muy absurda». Abajo de él, en el suelo, era posible ver el rastro dejado por el rayo, una marca en la tierra que mostraba el daño del golpe. Taino lo miró, aún en el aire, y dijo: «Estás escondiendo algún poder desconocido, y arriesgaré mi vida para descubrir por qué. Eres el tipo de persona que puede fácilmente volverse malvada». Juntó sus fuerzas y giró su espada hacia atrás, con rayos crepitando a su alrededor. Las piedras del suelo comenzaron a flotar, mientras una explosión se formaba, y Taino completó: «Una persona peligrosa como tú. Necesito deshacerme de alguien así». Taino golpeó nuevamente, haciendo un corte de luz frente a él. El arco de luz cruzó el aire, y él flotó, con rayos a su alrededor, hasta que giró su espada repleta de llamas azules y dijo: «Entonces no te lo tomes a mal». Frente a él, alrededor de donde estaba Saeki, surgió una explosión rosa y roja, como un agujero negro que atraía todo y consumía el ataque de Taino, que observó todo sorprendido. Su espada golpeó una nube de polvo negro, y su reloj de purificador sonó, emitiendo una alerta roja. Miró seriamente a Saeki y dijo: «Finalmente te has mostrado». Delante de ellos, justo debajo de su espada, estaba una figura envuelta en polvo negro carmesí. Saeki, que tenía su garra expuesta, con líneas negras envolviéndolo, sosteniendo la espada de Taino. Saeki sacó su guadaña y permaneció parado frente a Taino, con el rostro tenso. Anteriormente, en una sala de control, el video del enfrentamiento entre nuestro protagonista y Godai transformado se proyectaba en una pantalla grande. Taino le preguntó al guardia que lo reproducía quién más había visto eso. El guardia respondió que solo él, y Taino declaró: «Si esto se hace público, puede causar confusión innecesaria. Tan pronto como lo tengamos bajo nuestra custodia, no dejes que ninguna información salga. ¿Entendido?». El hombre aseguró que había entendido, y Taino continuó observando la pantalla que mostraba el rostro de Saeki jadeando mientras luchaba. Saeki sostenía la espada de Taino con su guadaña, mientras Taino decía: «Saeki Kaito, es exactamente como pensé. Tienes un poder completamente diferente. No lo entiendo. ¿Puedes darme una respuesta?». Los dos continuaron con las hojas en contacto, uno sosteniendo la fuerza del otro, mientras Taino seguía hablando. «¿Por qué estoy detectando un factor de contaminación en ti?». Nuestro protagonista permaneció en silencio, su aura negra ardiendo a su alrededor. Sin obtener respuesta, Taino continuó: «No tienes que responder». Entonces, golpeó hacia adelante, y los dos saltaron lejos el uno del otro, separándose. Con una expresión seria, Taino gritó: «Déjame simplificar la pregunta. Saeki Kaito, ¿eres un portador?». Saeki se quedó en shock con la pregunta y gritó de vuelta: «No, no lo soy». Taino añadió: «Entonces, ¿tienes alguna conexión con un portador?». Saeki permaneció en silencio. La sombra de Tia se cernía sobre él, y sabía que no podía negar eso. No podía. Nuestro protagonista desvió la mirada, y Taino levantó su espada diciendo: «Tu silencio, lo tomaré como un sí». Taino activó un gatillo que había en el mango de su espada, y ésta disparó una serie de propulsores, haciendo que su espada avanzara con un rayo de luz en dirección a Saeki. El purificador de primera clase impactó a nuestro protagonista, creando una explosión de luces, mientras Saeki se defendía con su guadaña. Taino giró nuevamente, con una ola de rayos golpeando frente a él, y Saeki comenzó a girar su guadaña rápidamente para bloquear los ataques. Mientras giraba la guadaña como escudo, nuestro protagonista observó, apretando los dientes y pensando: «Tan rápido, él es más rápido que alguien con una daga». Taino continuó atacando, desatando una serie de cortes láser frente a él, sin dar respiro. Aquellos que observaban, desde lejos, solo veían una secuencia de explosiones, polvo y piedras volando por los aires, mientras se alejaban gritando: «¿Qué está pasando? No te acerques, tengo miedo». Saeki saltó hacia atrás con su guadaña, y Taino sonrió, diciendo: «Oh,
Eres bastante hábil en la lucha, pero estás desperdiciando tu precioso poder. Saeki permaneció en silencio, con su guadaña en mano, mientras observaba al oponente, pensando, esto es malo. ¿Qué debo hacer? ¿Debo huir? Pero, ¿a dónde debería ir? Taino pronto notó la vacilación del chico y comentó, parece que estás pensando en escapar, pero eso no va a suceder. No puedes estar pensando que puedes escapar de mí, ¿no es así? Taino lo miró con una sonrisa maliciosa y una mirada afilada amenazadora. Saeki se dio cuenta de que no podría huir, no tenía forma de luchar contra él de frente de esa manera. Entonces, su única salida era ser sincero. Levantó su voz y gritó, «Oficial de primera clase Mikado, yo no soy un enemigo». Taino preguntó, «¿Entonces estás del mismo lado de la asociación? ¿Por qué no dijiste eso antes?» Saeki desvió la mirada, con cierta tristeza, y observó su mano transformada sosteniendo la guadaña de polvo carmesí. Y luego dijo, «Si la gente descubriera que podría usar los poderes de un portador, pensé que me descartarían, pero si esto continúa, mi hermana perderá la vida. La asociación, no me interpondré en su camino». Taino pensó para sí mismo que había entendido todo, pero aún había una prueba más. Avanzó con todo, golpeando a Saeki con su espada y arrojándolo hacia atrás. Todo lo que nuestro protagonista pudo ver fue el rastro de luz dejado. Sostuvo firme la guadaña frente a él para intentar bloquear, mientras observaba, perplejo, cómo Taino había logrado volverse aún más rápido que antes. Saeki cayó al suelo mientras los rayos azules de Taino crepitaban a su alrededor. Taino se detuvo y apoyó su espada en el suelo, mientras nuestro protagonista intentaba levantarse, temblando, y dijo, «Las personas como tú, las conozco. Tengo una teoría. Las personas pueden superar sus límites si es para proteger lo que es importante para ellas. Personas así son dignas de confianza». Saeki lo miró e intentó hablar el nombre del oficial como si quisiera decir algo, pero no duró. Taino levantó su espada hacia el cielo y declaró, «Saeki Kaito, este próximo movimiento seguramente te derribará. Si no quieres que el futuro de tu hermana termine, con toda tu fuerza, reacciona». Taino saltó, volando hacia el cielo, con un rastro de luces detrás de él. Saeki lo observó boquiabierto, mientras Tía observaba todo y comentaba, «Es un arma interesante, no tiene alas, pero puede volar». Taino continuó subiendo, volando hacia las nubes y tomando distancia. Lo que fuera el próximo movimiento, era lo suficientemente fuerte como para que tuviera que alejarse. Saeki entendió esto y llamó el nombre de Tía. Ella preguntó qué quería, y él respondió con 2 palabras, «Devórame». Tía miró seriamente y preguntó, «¿Qué estás pidiendo? ¿Entiendes lo que eso significa?» Con certeza y determinación, nuestro protagonista respondió, «Acortará mi vida, ¿cierto? Es mejor morir si no puedo curar a Mio». Taino se detuvo sobre las nubes, con luces girando a su alrededor, y observó el área en el suelo. Tía sonrió maliciosamente y respondió, «Entendido. El deseo de mi anfitrión será obedecido». Se proyectó hacia afuera, sus manos abrazando el pecho de Saeki mientras se apoyaba cerca de su cuello. Su energía negra se manifestó, y ella clavó los dientes en su cuello. La infección se extendió, líneas negras y carmesí corrieron por su cuerpo, mientras nuestro protagonista sentía el dolor de ser consumido. Taino se lanzó, regresando en dirección a Saeki, su cuerpo ardía con llamas azules mientras anunciaba su ataque. Grandiosa galaxia. El nivel de contaminación en su reloj aumentó, informando que Saeki, de alguna manera, había sido infectado aún más. Tía echó la cabeza hacia atrás, riendo, las sombras carmesinas girando alrededor de los dos. La marca de contaminación subió aún más. Taino siguió avanzando, con las llamas ardiendo a su alrededor, junto con rayos, como si fuera un cometa dirigido a nuestro protagonista. Ese era su ataque principal, meteoro brillante de la justicia. La contaminación aumentó aún más. La marca inicial de 780 estaba ahora en 950. Tía se apartó y dijo, «Eso fue delicioso». El cuerpo de nuestro protagonista se transformó. Ahora la pierna derecha y el brazo derecho estaban tomados por la infección carmesí que alcanzó la marca de 1000. El meteoro azul descendió del cielo. Brillando intensamente, nuestro protagonista sacó su guadaña, que había triplicado su tamaño. El reloj de Taino informó que la infección estaba en la marca de 1650. Los dos gritaron con todas sus fuerzas, mientras sus poderes chocaban, creando una enorme explosión. Un choque de poderes que arrasó todo a su alrededor. Cerraron los dientes, tensionándose al máximo. Las 2 piernas de Saeki revelaron estar infectadas. Las flexionó para sostener el golpe sobre sí, pero no era posible. Taino cerró los ojos y comentó, «¡Qué pena!». El golpe de Taino explotó en Saeki, que intentó detenerlo con su guadaña,
Esta se partió con el impacto, y él fue arrojado lejos por la explosión. Nuestro protagonista voló por el aire, atravesando las nubes de polvo, y Taino apareció, caminando por la niebla. Los dos se miraron. Taino estaba impasible, él era inquebrantable. Saeki, por otro lado, luchaba por mantenerse consciente. Solo un trozo de su guadaña había quedado en su mano, el cual sostenía con fuerza, temblando. Taino levantó nuevamente su espada, ahora parado frente a él. Iba a ser un golpe letal. Saeki luchó con todo lo que tenía y avanzó con una mirada decidida. Usando el trozo de guadaña que había quedado, proyectó una nueva hoja usando el polvo y trató de golpear el rostro de Taino. Él se sorprendió con el intento, pero pronto activó el escudo que llevaba en su brazo. Una placa azul se formó frente a él y la proyección bloqueó el golpe. Saeki lo impactó con todo lo que tenía y, para sorpresa de Taino, el escudo se astilló con el golpe. Se giró, con la guadaña creciendo, y fue hacia un nuevo ataque. Taino declaró, «Ya basta», y bloqueó el ataque, golpeándolo con el mango de su espada. Saeki lo miró confundido, y el puño de Taino vino rápidamente hacia él. El purificador lo impactó con todo en un golpe en el estómago, y Saeki recibió el daño completo. La infección de su brazo retrocedió, y se transformó de nuevo. Luego cayó inconsciente. Taino lo sostuvo en su brazo, y sonriendo hacia él, declaró, «Puedes estar orgulloso, Saeki Kaito, porque eres un hombre confiable». Hemos llegado al final de otro video, y ya quiero agradecer la compañía de todos ustedes. Chicos, su like y su comentario son muy importantes para nosotros. Suscríbete para no perderte las historias más increíbles del universo del manga.